Hoy vamos a hablar de algo que está transformando la forma en que trabajamos con nuestros datos. Con Excel, desde luego. Hablo de la inteligencia artificial, la IA, en Excel. Para muchos de nosotros, Excel ha sido una herramienta esencial en nuestras tareas diarias, cotidianas. Lo usamos para crear reportes, para analizar cifras, para generar gráficos y llevar un control preciso de la información. Pero ¿se han preguntado cómo la inteligencia artificial está cambiando todo esto? Bueno, este tema es crucial porque lejos de ser un concepto futurista, la inteligencia artificial ya está presente en Excel y desde hace varios años. Y no se trata de algo exclusivo para expertos en tecnología, está diseñada justamente para que cualquier usuario con conocimientos básicos de Excel pueda aprovechar estas herramientas. Mi objetivo hoy es que todos ustedes se lleven una comprensión clara de lo que esto significa, cómo les afecta y sobre todo cómo pueden aprovecharlo para hacer su trabajo más eficiente. Entonces, preguntémonos, ¿qué es esta inteligencia artificial? Para entender esto, esta revolución tecnológica, primero necesitaremos definir qué es esta inteligencia artificial. Bueno, pues la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye cosas como reconocer patrones, tomar decisiones, hacer predicciones y aprender incluso de las experiencias. Cuando aplicamos esta definición en Excel, lo que obtenemos son funciones y herramientas que nos permiten automatizar procesos que antes hacíamos de forma manual. Con la IA, Excel no solo sigue instrucciones, sino que también puede entender lo que queremos hacer, lo que queremos predecir, nuestros próximos pasos a seguir e incluso mejorarlos. ¿Cómo se aplica esta inteligencia artificial en Excel entonces? Ahora vamos a poner un par de ejemplos muy prácticos. ¿Cómo se manifiesta la inteligencia artificial en Excel? Aquí hay algunos ejemplos claros y directos que probablemente ya hayan visto o usado muchos de ustedes. Por ejemplo, funciones de pronósticos y proyecciones. Estas funciones permiten obtener análisis automáticos de un conjunto de datos. Con solo un par de clics aplicando una función, Excel identifica patrones, resúmenes y tendencias. Antes esto nos tomaba horas de análisis y elaboración de gráficos. Ahora, con la inteligencia artificial, esto lo hacemos en cuestión de segundos. Autocompletar es otro de los ejemplos. Con la inteligencia artificial ahora, Excel adivina lo que queremos escribir o calcular. Con la función de relleno rápido, por ejemplo, Excel detecta patrones de los datos que ingresamos y los aplica automáticamente al resto de columnas. Si alguna vez algunos de ustedes han tenido problemas, por ejemplo, en separar nombres de apellidos de una lista muy larga de clientes, saben cuán tedioso puede ser ese trabajo. Ahora con la IA, Excel detecta el patrón y después de un par de ejemplos, de un par de clics, hace el resto del trabajo por nosotros. Predicciones de series de tiempo con solo unos pocos clics. Podremos crear proyecciones de ventas, costos o cualquier otra variable que vaya obviamente variando con el tiempo. La inteligencia artificial en Excel usa modelos predictivos para calcular las tendencias futuras basándonos o basándose más bien en datos históricos que nosotros le proporcionemos en nuestra base de datos. Incluso hoy en día permite el reconocimiento del lenguaje natural. Gracias a la inteligencia artificial, con Microsoft 365 y su asistente virtual, podemos incluso hacer preguntas en lenguaje natural en lugar de, por ejemplo, tener que escribir largas funciones, largas fórmulas. Podemos decirle simplemente, muéstrame las ventas totales del mes pasado. Y en algunos casos, la inteligencia artificial se encarga de buscar, filtrar y presentar estos datos. La integración, de hecho, con otras herramientas como Power Query o Power BI, para quienes manejan grandes volúmenes de datos, las herramientas de Power Query y Power BI permiten importar, limpiar, transformar estos datos de forma automática. Con la ayuda de la inteligencia artificial, Excel sugiere cómo transformar los datos. Por ejemplo, detectar formatos incorrectos o sugerir la forma óptima de combinar tablas.
Automatización con Power Automate, por ejemplo, es otra de las herramientas poderosas que con el uso de scripts de Office, la inteligencia artificial se une con la automatización de procesos. Ahora podemos programar flujos de trabajo que con un solo clic ejecuten tareas automáticas. Imaginemos, por ejemplo, que todos los días tenemos que exportar un reporte, enviarlo por correo electrónico, cargar un archivo adjunto, ponerlo en una carpeta. Con Power Automate y la inteligencia artificial, ese proceso se puede hacer automáticamente sin intervención humana. ¿Qué implica esto? Bueno, con todos los usuarios de Excel, lo primero que debemos tener claro, ¿sí? Debemos saber es que no tiene que ser un programador o un experto aquel usuario que quiera aprovechar la inteligencia artificial. Esta IA está diseñada para ser intuitiva y accesible y sobre todo útil para quienes usan Excel de forma cotidiana, para el usuario común y corriente. No es necesario aprender a programar ni entender algoritmos complejos, ni mucho menos. Sin embargo, si hay un cambio de mentalidad que debemos adoptar. Pasamos de ser operadores de Excel, operadores de datos, a ser supervisores de inteligencia artificial. Antes nosotros hacíamos todas las tareas manualmente en Excel. Ahora la inteligencia artificial nos asiste, nos sugiere, nos automatiza los procesos. Pero, ojo con esto, siempre nosotros seremos quienes tomamos las decisiones. Esto nos deja con algunas preguntas importantes, por ejemplo, ¿qué tarea de mi día a día puedo automatizar con la IA? ¿Qué decisiones puedo delegar yo a la inteligencia artificial? ¿Y qué decisiones no? ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo que me ahorro para aportar más valor a mi empresa? Estas preguntas realmente son claves, porque si bien la IA ahorra tiempo y reduce errores, también nos exige una mayor supervisión y capacidad para tomar decisiones estratégicas. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica la IA para Excel? Para Excel, la inteligencia artificial es una evolución constante y natural. Ya no se trata solo de que es una hoja de cálculo. Excel ya no es una hoja de cálculo. Excel se ha convertido en una herramienta de análisis predictivo y de automatización avanzada. Ya no es solamente una hoja de cálculo. El futuro que nos espera en Excel con la inteligencia artificial es muy prometedor, eso es innegable. Análisis automatizados, por ejemplo, con un solo clic, podremos obtener resúmenes completos de nuestros datos, predicciones automáticas, como ya lo dije antes, basadas en los datos históricos que podemos proporcionarle a la IA en nuestra hoja de cálculo. Excel podrá decirnos qué esperar en el futuro. Conectividad con otras aplicaciones, con otras bases de datos. Excel ahora se conecta con otros sistemas, como por ejemplo bases de datos de aplicaciones de CRM, grandes bases de datos de gestores de base de datos o ERPs. Y con esa información podemos generar nuestros propios reportes. En resumen, Excel está, digamos que pasando de ser una herramienta reactiva a ser una herramienta proactiva. Antes integrábamos datos y obteníamos resultados. Ahora Excel nos dice, hey, oye, mira, he notado esta tendencia en tus datos. ¿Quieres que te las muestre? Bueno, pues entonces nosotros tenemos la decisión. Pero ¿qué implica que la inteligencia artificial esté actuando sobre sí misma? Ojo, sobre sí misma. Esto debemos verlo con un ojo clínico. Veamos el panorama más amplio. La inteligencia artificial no se detiene en Excel, ni se va a detener. Se está integrando en todo el ecosistema de Microsoft 365. La automatización de estas plataformas con asistentes de voz, asistentes en la nube. Esto significa que cada vez más aplicaciones hablarán entre sí. Y el conocimiento que generemos en Excel podrá trasladarse a otros sistemas, a otras plataformas de forma automática. Para la IA, Excel es una de las mejores escuelas de aprendizaje. Ojo, porque contiene datos reales, de problemas reales, con usuarios reales. Microsoft utiliza esta información para hacer que la IA cada vez sea más inteligente y adaptada a nuestras necesidades reales, pueda ayudarnos a obtener resultados adecuados y tomar las mejores decisiones. En resumen, la IA está transformando Excel.
de una herramienta de cálculo a una plataforma de análisis inteligente y automatización. Los usuarios, como ustedes, como yo, ya no tenemos que preocuparnos por tareas repetitivas, no, ya no. En su lugar podemos enfocarnos en tomar decisiones, interpretar los datos y generar valor estratégico. Hoy hemos visto cómo la inteligencia artificial se manifiesta en funciones como, por ejemplo, rellenos rápidos, predicciones de tiempo, reconocimientos de lenguaje natural, automatización, conectividad con otras aplicaciones, en fin. Lo importante aquí es aprender, aquí lo importante no es aprender más fórmulas, más funciones, sino cambiar ese chip, esa forma en que pensamos sobre el trabajo con Excel. Si hay algo que quiero que recuerden de este video es que la inteligencia artificial no reemplazará al usuario, no, los empodera, eso sí, les da más tiempo, más precisión, más capacidades para tomar decisiones, las mejores decisiones, más informadas. Mi invitación entonces es que no tengamos ese miedo a la transformación, empecemos a explorar estas funciones, hagamos preguntas, prueben con pequeños proyectos, porque el futuro del manejo de datos ya está aquí, eso es inevitable. Y ustedes tienen la oportunidad de ser pioneros en sus empresas, en su equipo de trabajo, en sus carreras, en sus profesiones, en donde ustedes se desenvuelvan. Ya saben, amigos, de ustedes depende, no depende de la IA. Muchas gracias y hasta la próxima.